Bueno, soy Juan Carlos Arce, yo soy defensor de derechos humanos desde hace un poquito más de 20 años ya. Eh, bueno, actualmente soy refugiado en este país junto a mi núcleo familiar. Ingresé aquí en el 2018, en diciembre, un 19 de diciembre, en horas de la noche. Creo que eran quizás las 12 de la noche cuando ingresé a Costa Rica de manera irregular. Venía con un compañero también en ese momento del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Es decir, yo fui estudiante de Derecho en la Universidad Centroamericana, UCA. Comencé a estudiar Derecho, creo que en el 2001 aproximadamente. Como en el 2002, inicié trámites para comenzar pasantías en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, porque la pasantía era un requisito importante y yo, con el apoyo de una persona en ese momento, que por seguridad no diré su nombre, porque está en Nicaragua, esa persona me recomendó el CENIT. Yo no lo conocía, no sabía qué hacían, no sabía nada de derechos humanos, porque en la universidad uno lo que ve son como rasgos generales de todo. Y fui al CENIT a una entrevista con Bayardo. Conocí a Gonzalo en ese momento, a Gonzalo Carrión, yo no sabía quién era. Y tiempo después inicié mi pasantía. Tuve 6 meses en el CENIT y en ese momento entendí que tenía un propósito, pues que el derecho bien usado, bien intencionado, que el derecho era potente, que era poderoso, manejar herramientas, entender cómo funcionaban los diferentes mecanismos. Yo salí del CENIT, de mi pasantía, y me dediqué a hacer otras cosas por un tiempo. Me dediqué a dar clases en un colegio, daba clases de primaria, tuve un par de años y luego me llamaron de nuevo del CENIT y inicié ya una vida laboral ahí por un tiempo también, porque luego me fui a trabajar en temas de educación a una organización que era siempre trabajar en derechos humanos, pero desde el enfoque de educación. Y regresé en un tercer momento al CENIT, ya más formado, ya más preparado, ya me había graduado, ya era abogado, estaba inscrito en la Corte Suprema de Justicia y todo eso, y estaba estudiando sociología. Yo decidí estudiar sociología. Yo soy abogado y sociólogo. En la UCA también. En la UCA. Y en el 2011, ya de manera, digamos, definitiva, pues ya ahí regreso y ya más formado, más preparado, y yo asumo ya la responsabilidad de coordinar la filial de Matagalpa, que ya eso fue una experiencia absolutamente distinta y absolutamente retadora, en el sentido de que era coordinar una de las filiales del CENIT importantes, porque en la zona norte, que es una zona muy especial, en una zona, ya sabemos históricamente, de escenario de guerra, donde hay profundas heridas, donde incluso en algunos municipios había un fuerte, un marcado antisandinismo, precisamente por las heridas de la guerra, ¿no? Entonces una región muy rural, y ahí de primera mano yo pude ver y constatar las profundas injusticias, pues, ¿no?, que se cometían ya en ese momento por el gobierno sandinista. Ya estamos hablando de 2011. Hubo una etapa de varios años en donde el ejército de Nicaragua persiguió de manera implacable a cualquier grupo armado, y yo pues documenté al menos media docena de esos casos, ¿no? El caso del Tamalaque, me acuerdo, donde hubo un enfrentamiento en donde matan a unos rearmados y hieren a otros que lo dejan en silla de ruedas. Muere también un oficial del ejército. Después otros casos fui conociendo en la misma zona, en las mismas comunidades de Jinotega. Entonces yo iba, hablaba con las familias, con los campesinos. En varios de los casos pude ver los cadáveres, pude ver los trozos de cadáveres incluso, porque hubo un caso en el 2015 que era el caso de Santa María de Fantasma también, de una comunidad del Portal, donde el ejército manda
a un pequeño grupo de rearmados de la zona, manda una mochila cargada de explosivo y la hacen estallar y matan en ese lugar a dos de los rearmados. Y yo llegué al lugar y fui varias veces y estuve un día después del bombazo y habían los pedazos de cadáveres y pudimos ver un pie en un árbol. Entonces pude hablar con las familias y yo recuerdo como que si fuese ayer, como en la conferencia de prensa, porque en ese momento las conferencias de prensa eran como un mecanismo de denuncia, se podía hacer, no había las represalias que hay en este momento, ¿no? De que vos salís en conferencia de prensa haciendo una denuncia y inmediatamente estás rodeado de policías. Entonces yo recuerdo que en la conferencia de prensa ellos decían, los campesinos familiares de don Modesto, que fue uno de los asesinados, ¿no? Un campesino asesinado, decían, ¿por qué nos matan? No entendemos por qué nos matan. ¿Por qué? Si somos campesinos y lo que hacemos es producir la tierra. Entonces esa era como la sensación de injusticia, pero también de impunidad de los campesinos, de no entender a un ejército que llega, que te monta un operativo, en un operativo donde además arrasan con todo. Es decir, no solamente mandan una bomba que estalla y que mata a dos, sino que después un campesino sube a la montaña a ver qué pasaba y después sube el ejército disparando y lo matan. Todo lo que te he relatado, lo poco que te he relatado, ha quedado en impunidad total. También recuerdo en Matagalpa haber acompañado a una familia donde en el marco de la persecución de una persona que había cometido delitos comunes, llegan a la casa en horas de la madrugada a disparar la policía y matan a la niña de 2 años. La asesinan sin tomar ninguna medida. La policía llega, rodea y comienza a disparar. Es decir, un acto de abuso total. Entonces, a mí me tocó hablar con la mamá, acompañar a la mamá por un tiempo y ver, pues, de primera mano el sufrimiento de las víctimas que sufren pérdida, valga la reiteración, tan fuertes, y que además todo eso es agravado por la impunidad, porque ahí lo que hacía la policía, o lo que hizo la policía, fue justificar, capear el bulto, no investigar, porque ya era una práctica, pues, desde ese momento, ¿no? La no investigación. Ya estamos hablando que después del 2015 hay una tendencia a que ya la policía ya no te recibe, ya no existe esa relación donde vos llegabas y esa policía o esos funcionarios que te contaban en ese primer momento, hace 20 años, que te recibían, que te explicaban, que te rendían cuentas de alguna manera, eso había desaparecido en el 2015. Una de las acciones del Frente Sandinista fue destruir la institucionalidad que había y ya ir generando en las instituciones ya en ese momento una lealtad perruna, en el sentido de que vos mirabas que esos señores, en algún momento uno me atendió, un oficial de Jinotega, me acuerdo, y fue agresivo conmigo, no oficial, el comisionado, no recuerdo en este momento el nombre, pero fue súper agresivo conmigo, me trató de manera violenta. Y yo ya ahí empecé a ver el cambio que había en la institucionalidad y lo difícil que era para nosotros obtener información y denunciar. Era tan difícil ya en ese momento. El Sandinista y Daniel Ortega y su grupo siempre estuvieron claros que la institucionalidad y la democracia era un problema. Es decir, a ver, los abusos de ellos no comenzaron en el 2015, obviamente. O sea, nosotros comenzamos a ver cambios desde antes, desde el 2011, 12, ya comenzamos a ver a funcionarios que ya no nos recibían en las oficinas. Incluso nosotros hacíamos capacitaciones en el 2010 con la policía. En 2011 hacíamos capacitaciones con la policía, bastantes capacitaciones con Matagalpa, Jinotega, los policías llegaban con el CENIT. Y ya en el 2012 y 13 ya comenzamos a ver problemas. Ya te decía, el encargado de formación, porque la policía tenía un encargado de capacitación, ya te decía, ya yo no puedo decidir, ahí tenés que enviar una invitación al jefe policial. Enviamos una invitación al jefe policial, el jefe policial decía,
no, esto lo tiene que decidir Aminta Granera, y ahí ya se perdía. Entonces ya ahí empezamos a ver ese distanciamiento, y yo creo, y ahora lo tengo totalmente claro, que el frente, su estrategia siempre fue el destruir la democracia, la institucionalidad, el llenar las instituciones de funcionarios leales, que le fueran leales a ellos y no a la ley, y no a los procedimientos que están establecidos en la ley. Entonces eso ya era clara la intención. Y en el 2018 fue obviamente, digamos, la arremetida final en ese sentido de terminar de destruir la institucionalidad nica, que era, insisto, incipiente, pero había institucionalidad. Las instituciones te respondían, bien o mal, te respondían. Y eso acabó en el 2018, cuando ya ellos ya definitivamente se quitan la careta y ya apuntan a consolidar ya un proyecto no antidemocrático, no antijurídico, por decirlo así, sino un gobierno dictatorial que en este momento avanza hacia la tiranía. Bueno,